Mi nombre es Gianni Rotella. Fui vigilante nocturno del cementerio municipal de Monza durante 18 años. En ese tiempo hice 6.570 rondas nocturnas, una por cada noche que pasé en ese lugar entre 1991 y 2009. Las conté porque contar es lo que hace un vigilante cuando el silencio pesa demasiado y necesitas algo concreto donde apoyar la mente. Un número detrás de otro, una ronda detrás de otra. 18 años de noches sin que ocurriera nada que no pudiera explicar con una linterna y sentido común. Hasta la noche del 14 de octubre de 2006. Esa noche hice mi ronda habitual a la 1:20 de la madrugada y encontré algo en el sector 4 del cementerio que no debería estar ahí. No era una persona, no era un animal. No era vandalismo, ni rotura, ni ninguna de las cosas que un vigilante nocturno aprende a identificar en los primeros años de trabajo. Era luz. Luz estática, blanca, sin fuente visible, sobre la tumba de un chico de 15 años que llevaba 2 días enterrado. Tardé 12 años en contárselo a alguien. No porque tuviera miedo de lo que pensaran de mí, aunque algo de eso había, sino porque lo que vi esa noche no encajaba en ninguna categoría que yo manejara, y durante 12 años esperé encontrar la categoría correcta. No la encontré. Encontré algo mejor. Encontré, guardado en el bolsillo interior de la chaqueta del uniforme que dejé de usar en 2009 cuando me jubilé, un sobre con mi nombre escrito a mano, un sobre que no recordaba haber metido ahí, con una hoja dentro, con una descripción de lo que yo había visto esa noche, del 14 de octubre de 2006, que era imposible que existiera. Imposible, porque estaba escrita antes de que ocurriera. 12 años. Esta noche lo cuento. Llegué al cementerio de Monza en 1991 con 33 años y una vida que había necesitado reordenarse. Mi padre había muerto ese año. Mi matrimonio había terminado 2 años antes. Tenía una hija de 6 años que vivía con su madre en Bérgamo y a quien veía los domingos cuando los turnos me lo permitían. Necesitaba trabajo nocturno porque el diurno me lo ocupaba un taller mecánico donde me pagaban en negro y donde prefería no hacer preguntas. El cementerio me lo ofreció un conocido, paga regular, turno fijo, soledad garantizada. La soledad no me asustaba, la soledad con los muertos tampoco. Los muertos son quietos, predecibles. No te piden explicaciones ni te hacen reproches. Eso me convenía en ese momento de mi vida. Mi relación con la religión era la de un hombre del sur de Italia que ha sido bautizado, ha hecho la primera comunión, ha visto las procesiones de Semana Santa desde niño y que por todo eso conoce los gestos y las palabras de la fe sin haberse preguntado nunca muy seriamente si cree en lo que significan. Era costumbre, no convicción. Era herencia, no elección. Carlo Acutis fue enterrado en el cementerio de Monza el 12 de octubre de 2006. No asistí al entierro porque era de día y mi turno empezaba a las 10 de la noche. Lo supe por el libro de novedades que el vigilante de día dejaba para el traspaso de turno. Anotación escueta, inhumación, sector 4, posición 117, menor, apellido Acutis. Firmé el traspaso, cogí la linterna, empecé la ronda. La primera noche, la del 12 al 13, no noté nada. La segunda tampoco. La tercera noche, la del 14 al 15, a la 1:20 de la madrugada. Pasé por el sector 4 en mi ronda habitual y vi la luz. No la vi de lejos. La vi cuando ya estaba a unos 8 metros de la posición 117 porque el sector 4 tiene una curva en el camino central y la posición 117 queda en el tramo interior de esa curva, fuera de la línea de visión directa hasta que uno dobla. Doble. Y ahí estaba. Sobre la lápida provisional de la posición 117, que en ese momento era una placa de madera temporal con el nombre y las fechas porque la lápida definitiva aún no estaba colocada, había una zona de luz blanca de aproximadamente 1 metro de diámetro. Estática, sin parpadeo, sin movimiento,
como un círculo de luz proyectado desde arriba, pero sin ninguna fuente arriba. El cielo, esa noche estaba cubierto, sin luna visible, sin estrellas. Me detuve. Mi primer pensamiento fue linterna. Alguien en el cementerio con una linterna apuntando hacia abajo. Apagué la mía. Miré alrededor. No había nadie. El cementerio, a la 1:20 de la madrugada, en un martes de octubre en Monza, está vacío con una certeza que 18 años de rondas te enseñan a reconocer. Había estado vacío en las 2 horas anteriores de ronda y seguía vacío. Mi segundo pensamiento fue iluminación de emergencia. Alguna instalación nueva que no me habían comunicado. Me acerqué. Busqué en el suelo y en los laterales de la tumba adyacente cualquier cable, cualquier foco empotrado, cualquier tipo de dispositivo. Nada. La zona era tierra removida y flores recientes y la placa de madera, sin cables, sin dispositivos, sin ninguna instalación que no hubiera estado ahí el día anterior. Saqué el cuaderno de incidencias, anoté 1:20, sector 4, posición 117, zona de luz blanca estática sobre tumba sin fuente identificable. Escribí la hora con el reloj que llevo en la muñeca izquierda desde 1984, 1:23. Luego hice lo que hace un vigilante cuando encuentra algo que no entiende. Lo documenté y continué la ronda. Al día siguiente, antes del traspaso de turno, fui al sector 4 con la luz del día. La posición 117 tenía las flores del entierro, un poco marchitas ya, y la placa de madera, sin rastro de ninguna instalación, sin marcas en el suelo, sin nada que explicara lo que yo había visto a la 1:20 de la madrugada. Lo dejé en el cuaderno de incidencias y no dije nada en el traspaso. La noche siguiente, la del 15 al 16, volví a pasar por el sector 4 a la 1:20. La luz seguía ahí, mismo diámetro aproximado, 1 metro, misma intensidad, blanca y estática. Esta vez llevaba el luxómetro portátil que usamos para verificar que la iluminación de los caminos principales cumple el mínimo de seguridad que exige el ayuntamiento. 4 lux en caminos y 2 lux en zonas de tumbas. Apoyé el sensor a 50 centímetros de la placa de madera. 216 lux. Los caminos principales del cementerio, que tienen iluminación eléctrica instalada y encendida toda la noche, marcaban entre 40 y 50 lux. La zona de tumbas del sector 4, sin iluminación directa, marcaba entre 1 y 2 lux. La posición 117 marcaba 216. Me alejé 1 metro. 108 lux. Me alejé 2 metros, 54. Seguía la ley del inverso del cuadrado, igual que cualquier fuente de luz real. Cada vez que doblaba la distancia, los lux se dividían a la mitad. Una fuente real, con comportamiento físico real, sin ningún dispositivo que la generara. Anoté los números en el cuaderno de incidencias con la hora. 1:26, sector 4, posición 117, 216 lux a 50 centímetros, 108 a 1 metro, 54 a 2 metros, fuente no identificada. La noche siguiente, la del 16 al 17, llevé también el termómetro de bolsillo, el mismo razonamiento que me había movido a traer el luxómetro. Si hay algo medible, mídelo. Apoyé el sensor de temperatura sobre la placa de madera de la posición 117, 36,8 grados centígrados. La temperatura del suelo en el sector 4 esa noche, que medí en 3 puntos distintos a 2 metros de la posición 117, estaba entre 9,2 y 9,6 grados. Octubre en Monza. Temperatura de tierra a 20 centímetros de la superficie, 9 grados. Temperatura de la placa de madera sobre la tumba de Carlo Acutis, 36,8. 27 grados de diferencia entre la placa y el suelo a 2 metros de distancia. Anoté los números. Continué la ronda. Durante las 4 noches siguientes volví al sector 4 con los mismos instrumentos. Los números. Noche del 17 al 18. 209 lux. 36,1 grados. Noche del 18 al 19. 194 lux. 35,7 grados. Noche del 19 al 20.
178 lux, 35,2 grados. Noche del 20 al 21, 153 lux, 34,6 grados. Los números bajaban. Despacio, de manera regular, como si algo se fuera apagando poco a poco, no de golpe, con una regularidad que tenía la precisión de algo que sigue una curva, no de algo que falla o se deteriora. El 22 de octubre, 10 días después del entierro, la luz ya no era visible a simple vista. El luxómetro marcaba 8 lux, todavía el cuádruple del entorno, pero ya no distinguible sin instrumento. El 30 de octubre marcaba 2,4 lux. El entorno seguía en 1 a 2. El 4 de noviembre, 23 días después del entierro, la posición 117 marcaba 1,9 lux. Dentro del rango del entorno, la curva había terminado. Guardé el cuaderno de incidencias en el cajón de mi taquilla en la caseta de vigilancia. Seguí haciendo rondas. No dije nada. En 2009 me jubilé. Entregué el uniforme, las llaves, la linterna de servicio. El cuaderno de incidencias era propiedad del cementerio y lo dejé en el cajón. Me llevé a casa la chaqueta del uniforme porque era de mi propiedad, comprada por mí cuando la que me dieron al entrar se desgastó en 2001. La colgué en el armario del dormitorio donde cuelgo las cosas que no uso pero que tampoco tiro. Estuvo colgada en ese armario durante 8 años. En 2017, cuando mi hija Rosela vino a visitarme desde Bérgamo con mis 2 nietos, hicimos una limpieza del armario porque Rosela tiene una relación con el desorden que no admite negociación. Fui sacando ropa. Llegué a la chaqueta del uniforme. La revisé antes de decidir qué hacer con ella. Primer bolsillo exterior. Nada. Segundo bolsillo exterior. Un bolígrafo sin tapa. Bolsillo interior izquierdo. El recibo de una cena de la Nochebuena de 2008. Bolsillo interior derecho. Un sobre doblado en 2, con mi nombre en el exterior. Gianni Rotella, vigilante, Cementerio Monza. La letra era grande e inclinada. La misma letra que yo había visto en las esquelas y las coronas del entierro de Carlo Acutis 11 años antes, aunque en ese momento no establecí la conexión hasta que leí el interior. Mi hija estaba en la cocina con los nietos. Me senté en el borde de la cama. Abrí el sobre. Dentro había una hoja. Decía, para el que midió 216 lux con el luxómetro del ayuntamiento y 36,8 grados con el termómetro de bolsillo. Los midió bien. También los de las noches siguientes, los que bajan en curva. La curva termina en 1,9 el 4 de noviembre. Lo sabe porque lo anotó. Guarde esto hasta que alguien le pregunte qué vio esas noches. Ese día está llegando. Cuando llegue, cuente los números. Son verdaderos. Y sepa que las noches en que hacía rondas en el sector 4 pensando en su hija, ella también pensaba en usted exactamente en ese momento, aunque no se lo dijera porque tampoco sabía cómo decirlo. Eso cambia en 2017. Carlo. Postdata Monza. 10 de octubre de 2006. Fecha de escritura. 10 de octubre de 2006. 2 días antes del entierro. 4 días antes de la primera noche en que yo vi la luz. 216 lux. 36,8 grados. 1,9 el 4 de noviembre. 3 datos que yo había anotado en un cuaderno en una caseta de vigilancia y que no le había dicho a nadie en 11 años. 3 datos escritos antes de que yo los midiera, por un chico de 15 años que murió 2 días después de escribirlos. Me quedé en el borde de la cama durante un tiempo que no calculé. Luego fui a la cocina donde estaba mi hija. No le leí la nota. Le pregunté si había habido un tiempo, cuando era pequeña y yo trabajaba de noche en el cementerio, en que pensaba en mí durante las noches. Me miró con una expresión que no había visto antes en su cara. Me dijo que sí. Me dijo que los miércoles por la noche, que era cuando a veces no podía dormir, pensaba en mí en el cementerio y se preguntaba si yo pensaba en ella, que nunca me lo había dicho porque no sabía cómo decirle a su padre que lo echaba de menos sin que sonara a reproche por todos los domingos que el turno me había impedido ir a Bérgamo. No le dije nada más esa noche.
No era el momento de explicar el sobre. Era el momento de quedarme en la cocina con mi hija y mis nietos, y no decir nada que no pudiera sostenerse en pie solo. Eso también cambió en 2017. Presenté mi testimonio al equipo canónico en 2018. El sobre. La chaqueta del uniforme con el sello del Servicio de Vigilancia Municipal bordado en el pecho. La hoja con los números. Y el cuaderno de incidencias original, que fui a buscar al cementerio de Monza con una solicitud formal al ayuntamiento, bajo el argumento de que contenía registros de mi actividad profesional que necesitaba para un trámite de pensión, argumento que era parcialmente verdad. El cuaderno estaba en el cajón de la taquilla de la caseta de vigilancia, donde lo había dejado en 2009. 8 años sin que nadie lo tocara. Las anotaciones del sector 4, posición 117, fechadas desde el 14 de octubre hasta el 4 de noviembre de 2006, con los números exactos del luxómetro y termómetro en cada noche, con mis iniciales al pie de cada entrada. La doctora Colombo cotejó los números del cuaderno con los números del sobre. Coincidencia exacta en los 3 datos mencionados en la nota. 216 lux, 36,8 grados, 1,9 el 4 de noviembre. Me preguntó si había alguna persona que pudiera confirmar que el cuaderno no había sido alterado después de encontrar el sobre en 2017. El vigilante que ocupó mi puesto después de mi jubilación en 2009 era un hombre llamado Domenico Fera, al que conocía del sindicato. Le llamé. Vino. Confirmó que el cuaderno había estado en ese cajón desde que él empezó el turno en 2009 y que él nunca lo había abierto porque era el cuaderno del turno anterior, y los cuadernos del turno anterior no son asunto del turno nuevo. 8 años en un cajón sin que nadie lo tocara, con números escritos en 2006 que un sobre escrito antes de esos eventos reproducía con precisión exacta. La beatificación de Carlo fue en octubre de 2020. No fui a Asís. Soy un hombre de Monza, y las distancias me pesan más de lo que pesaban a los 33 años. La seguí por televisión con Rosella, que había venido a pasar el fin de semana. Cuando el Papa Francisco proclamó el nombre de Carlo Acutis entre los beatos de la iglesia, Rosella me preguntó si yo lo había conocido. Le dije que lo había vigilado. Ella me miró sin entender exactamente qué quería decir. Le conté todo. El sector 4, el luxómetro, los números en curva descendente, el sobre en el bolsillo de la chaqueta, la frase sobre los miércoles por la noche y sobre ella pensando en mí. Cuando terminé, Rosella estaba llorando, no del tipo de llanto que se produce cuando alguien está triste, del tipo que se produce cuando alguien lleva mucho tiempo sosteniendo algo y de repente lo puede soltar. Me dijo que los miércoles, que siempre habían sido los miércoles. La canonización fue el 7 de septiembre de 2025. Ese día sí fui a Roma. Fui con Rosella y con los 2 nietos. 4 horas de tren desde Monza, lo que antes me habría parecido demasiado y que ese día no lo fue. En la plaza de San Pedro, con el Papa León XIV pronunciando la fórmula de canonización y 200.000 personas alrededor, Rosella me cogió la mano. No lo había hecho desde que era niña, y yo la llevaba al parque los domingos que podía ir a Bérgamo. Pensé en el sector 4. Pensé en el luxómetro y en los números que bajaban en curva. Pensé en un chico de 15 años que 2 días antes de morir escribió el número 1,9 y la fecha del 4 de noviembre y los guardó en el bolsillo de una chaqueta que yo no iba a abrir hasta 11 años después. Pensé en que hay cosas que los vigilantes no podemos vigilar, que hay cosas que ocurren en los cementerios que no están en el cuaderno de incidencias, que 18 años de rondas nocturnas me enseñaron la diferencia entre custodiar un lugar y entender lo que ese lugar guarda. Carlo Acutis estuvo en el cementerio de Monza desde el 12 de octubre de 2006 hasta 2019, cuando fue trasladado a la Basílica de Asís antes de la beatificación. 13 años en el sector 4. Yo estuve con él las primeras noches, medí lo que había que medir, anoté lo que había que anotar. Los números dicen lo que dicen.
216 lux sin fuente eléctrica, 36,8 grados sobre tierra de octubre en Monza, una curva que termina en 1,9 el 4 de noviembre, y un miércoles por la noche, mi hija en Bérgamo pensando en mí, y yo en el sector 4 pensando en ella, y un chico de 15 años que lo sabía y que lo escribió antes de morirse para que algún día yo lo supiera también. Si este testimonio te ha tocado de alguna manera, te pido que te suscribas a este canal y que lo compartas con alguien que necesite escucharlo. Las huellas del cielo están en todas partes, solo hay que saber mirar.